Bienvenidos a The Debate. A ver, imagina este escenario por un momento. Tu departamento de ventas, que es, digamos, el motor económico de tu empresa. Vital, claro. Exacto. Pues de repente, ese departamento renuncia en masa un martes por la mañana. Y las encuestas de clima laboral de hace 3 meses decían que, bueno, que todo estaba perfectamente bien. Ya, el típico aquí no pasa nada, ¿no? Y seguro que la dirección acababa de gastarse, no sé, miles de euros en clases de yoga y talleres de mindfulness para la plantilla. Totalmente. Es que es así. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que una organización opere tan a ciegas ante un colapso psicológico inminente de sus propios equipos? Y justo hoy analizamos esto. Sí, vamos a examinar un avance muy específico en ese cruce entre la psicología y la tecnología. Concretamente, el estado del arte del MBI, el Maslach Burnout Inventory, pero implementado a través de un producto llamado Kappa-MP. Eso es. Y bueno, para dar un poco de contexto rápido a la audiencia, la Organización Mundial de la Salud reconoció oficialmente en 2019 y lo ratificó luego en 2022 que el burnout no es simplemente, digamos, estar cansado. Claro, no es una debilidad personal. Exacto. Es un fenómeno ocupacional de altísimo impacto. Históricamente, las evaluaciones web tradicionales del MBI te daban resultados, pues, individuales y ya está. Sí, haces un test en Internet, te dice lo estresado que estás y fin de la historia. Exactamente. Pero, y aquí entra lo interesante, Kappa-MBP plantea un paradigma totalmente distinto. Busca ofrecer un sustento psicométrico, normativo y tecnológico, puramente para uso preventivo y empresarial. Y de ahí surge, el punto de fricción que vamos a debatir hoy, ¿no? Así es. La gran pregunta, ¿logra realmente la arquitectura tecnológica y de agregación de datos de Kappa transformar el MBI en una herramienta de prevención institucional? ¿O el simple hecho de basarse en un test de autoevaluación individual limita intrínsecamente su capacidad para resolver problemas estructurales? Pues a ver, mi postura, y lo defenderé hoy, es que Kappa-MBP representa un salto cualitativo indiscutible. Yo estoy convencido de que al integrar sus 4 capas, la teórica, la documental, normativa y tecnológica, logran convertir datos aislados en inteligencia institucional accionable. Bueno, pues yo la verdad soy más escéptica. Mi postura es que, aunque la infraestructura tecnológica sea impecable, que lo es, agregar cientos de respuestas de una herramienta diseñada para medir síntomas individuales no equivale a diagnosticar, y mucho menos a solucionar las fallas de la organización. A ver, vamos a profundizar en esto, porque creo que para entender el valor real de Kappa, tenemos que mirar su base. O sea, el MBI no es un cuestionario de revista, ¿sabes? ¿Ya no es el referente internacional? Exacto, desde que Maslach y Jackson lo desarrollaron en los 80. Y su validez se ha reconfirmado muchísimo, sobre todo desde 2001. Pero el problema real en salud ocupacional siempre ha sido la brecha entre el sufrimiento del trabajador y la respuesta de la empresa. Y Kappa soluciona esto con una estrategia dual que honestamente me parece brillante. Por un lado tienes el MBI 22, el original completo, para una profundidad diagnóstica tremenda en las 3 dimensiones clásicas. Agotamiento emocional, despersonalización y realización profesional. Esas 3, sí. Pero luego, por otro lado, incorporan el MBI GS9, que es una versión mucho más ágil. Yo argumento que esta suma permite a los departamentos de talento humano y prevención intervenir por fin de manera proactiva. A ver, yo reconozco el valor del modelo clásico de 3 dimensiones, por supuesto. Entender cómo el agotamiento drena al trabajador o cómo el cinismo destruye equipos es vital. Claro, es que es el núcleo del problema. Sí. Pero, fíjate, mi visión contrastante va a una premisa que no podemos obviar, y es que el burnout se manifiesta en el individuo, sí, pero se origina en la institución. O sea, Kappa estructura maravillosamente la recolección de los datos. No le quito mérito, pero sigue evaluando al empleado, no a las políticas de la empresa. Esa inteligencia institucional que prometen podría ser una ilusión óptica, pero sigue sin preguntar qué causa ese sufrimiento. Ya, entiendo por dónde vas, pero empecemos examinando justo esa estrategia dual de la que hablaba. Piénsalo como un sistema de imágenes médicas en un hospital. A ver, explícame eso. Imagina que necesitas auditar un área crítica, pues haces una resonancia magnética profunda. Es detallado, toma tiempo, analiza cada tejido. Ese sería el MBI 22. ¿Vale?
¿Precisión clínica? Eso es. Pero, ¿qué pasa si necesitas escanear rápidamente a 1000 empleados para detectar anomalías, pero sin parar la empresa? No les haces una resonancia a todos, ¿verdad? No, claro, sería inviable. Utilizas una ecografía rápida. Y ese es el MBI GS9. Ambas son absolutamente esenciales, y poder elegir le da a la dirección la flexibilidad para no interrumpir el negocio mientras cuida a su gente. Entiendo la analogía, de verdad, pero francamente yo lo abordo desde un ángulo distinto. La imagen de la resonancia es muy visual, pero oculta el problema central. ¿Cuál es el problema central para ti, entonces? Pues que ya sean 22 preguntas o 9, la naturaleza de la métrica no cambia. Se sigue midiendo exactamente lo mismo, el agotamiento y el cinismo de la persona. Sí, pero a una escala y velocidad distintas. Claro, acelerar el despliegue es fantástico a nivel logístico. Reduce la fricción, la gente responde más. Estupendo. La herramienta no pregunta si los objetivos de ventas son inalcanzables o si el jefe es un líder tóxico. Solo pregunta cómo de exhausto está el empleado. Ya, es un punto interesante, pero yo lo formularía de otra manera. Porque asumes que Kappa intenta hacer algo que realmente no pretende hacer. No pretende evaluar el entorno laboral. No, directamente con las preguntas del test, claro que no. Lo que hace es usar la agregación masiva de esas respuestas para inferir el estado del entorno. Ahí es donde pasamos de un dato aislado a inteligencia institucional. Sigo sin verlo claro. A ver, imagina que cruzas los datos de RRH con los del MBI. Si ventas tiene niveles críticos de cinismo, pero finanzas, que está en el mismo pasillo, está perfecto. Esa agregación te acaba de dar un mapa brutal. Le dice a prevención exactamente dónde tienen que ir a mirar. Ya, lo siento, pero no te lo compro. Y déjame decirte por qué esa inferencia me parece súper peligrosa. Adelante, a ver. Imagina un edificio de oficinas en llamas. Algo arde dentro de las paredes, ¿vale? Agregar cientos de autoevaluaciones del MBI con Kappa es literalmente como poner 500 termómetros en ese edificio ardiendo. Bueno, te dicen dónde está el fuego. Exacto. Te dan un mapa de calor precioso en tu pantalla. Te dice, oye, la tercera planta está ardiendo muchísimo. Útil para evacuar, sí, pero un mapa de calor no te dice qué causó el incendio. Ya, pero... Espera, es que no te dice si fue un cortocircuito o si alguien dejó gasolina cerca de una estufa. Y lo más importante, no te da ni una sola instrucción sobre cómo apagar el fuego estructuralmente. Llamar inteligencia institucional a un simple mapa de síntomas, es peligroso. A ver, no me convence esa línea de razonamiento porque ignora cómo funciona la prevención en la vida real. Sin esos 500 termómetros calibrados, la empresa no sabe que hay un incendio hasta que el edificio colapsa. Bueno, la gente empieza a darse de baja. Claro. Y las bajas por depresión se disparan. Ese mapa de calor es justo lo que las mutuas de prevención, o las ARL, en el contexto colombiano del proyecto, necesitan para iniciar sus auditorías. Kappa no es la cura. Nunca lo ha pretendido. Es el sistema de alerta temprana. Te permite ver si al cambiar una política, la temperatura en esa tercera planta baja o no al trimestre siguiente. Esperar a ciegas, vale. Y tener un mapa de calor es mejor que no tener nada, te lo concedo. Pero hay que ser rigurosos con las expectativas. ¿En qué sentido? Maslach y Leiter lo decían clarísimo en 2016. El burnout es una disonancia, un desajuste profundo entre la persona y su entorno. Si enfocamos toda la tecnología solo en medir a la persona, hay un riesgo brutal de mala praxis. ¿Mala praxis por medir? Por cómo se usan los datos. Corres el riesgo de que la empresa diga, uy, el departamento de ventas tiene poca resiliencia, vamos a darles un cursillo de gestión emocional. Ya, entiendo. Eso es victimizar al trabajador. Es culpar al canario en la mina por dejar de cantar en lugar de arreglar el sistema de ventilación. Tienes toda la razón en que los datos psicológicos son tela de peligrosos si caen en malas manos. Y justo por eso la infraestructura de Kappa no es un capricho. Es una necesidad absoluta de gobernanza. A nivel legal te refieres. Totalmente. Si vas a recoger estos datos a escala, necesitas una bóveda inexpugnable. El proyecto se apoya en el marco colombiano, que es súper estricto. Ley 1581 de protección de datos, resoluciones 2646. Sí, que obligan a gestionar el riesgo psicosocial. Exacto. Y para lograr esto, no usan un formulario de Google básico. Implementan una arquitectura modular usando Next.js y TypeScript.
O sea, para quien no sea técnico, esto significa que el código tiene un tipado súper estricto. Sí, para evitar que la identidad se cruce con los datos clínicos, ¿no? Eso es. El sistema no permite, bajo ninguna circunstancia, que el nombre de Juan Pérez se cruce por error con su nivel de cinismo clínico. Es un blindaje desde la raíz y garantiza que el jefe directo no pueda ver esos datos y tomar represalias. A ver, es un argumento convincente y el rigor operativo es inmenso. Pero, ¿no crees que al hablar tanto de esto estamos desviando el foco a la viabilidad técnica en lugar de la validez conceptual? No lo creo, pero dime. O sea, he visto la documentación y el enfoque offline first es, admitámoslo, una pasada para el trabajo de campo. Sí, lo del funcionamiento sin Internet es clave. Imagina un campamento minero en los Andes. El trabajador hace el test offline en un móvil. Los datos se cifran ahí mismo, aislados, como un submarino en el fondo del mar. Me encanta esa analogía del submarino. Es que es así. Y cuando sube a la superficie y pilla wifi, transmite y se purgue del móvil. Brillante. Pruebas de carga para 1000 empleados bajo estándares OWASP. Todo perfecto. Pero siento que viene un pero gigante. Pero construir una tubería tecnológica impecable, normativamente perfecta, no hace que el diagnóstico que va por dentro sea organizativamente infalible. Estamos celebrando lo perfecta que es la tubería y nos olvidamos del agua que fluye por ella. Es que, a ver, en el ecosistema del riesgo psicosocial, la tubería es lo que hace que el agua sea potable. ¿Tú crees? 100%. Si la tubería tiene fugas, el agua te envenena. Piénsalo a nivel legal. Si RHR usa un formulario gratuito sin control de duplicidad, un empleado cabreado lo rellena 10 veces y te hunde la estadística de la empresa. Ya, eso es ruido estadístico puro. Exacto. O si no hay separación criptográfica, se destruye el anonimato. Sin esa gobernanza que Kappa automatiza, cualquier dato psicológico recolectado es que no vale para nada en una auditoría. Vale. Te concedo que el control de duplicidad y la gobernanza resuelven vulnerabilidades enormes de los test en papel. Si la recolección es un desastre, lo que infieras después no sirve para nada. Esa es mi postura, claro. Sin embargo, el salto de tener datos seguros a tener inteligencia institucional real requiere mucho más que una buena arquitectura en Next.js. Requiere de sociólogos, ergónomos, profesionales interpretando esos patrones con muchísimo cuidado. Evidentemente, la herramienta no reemplaza al experto. Lee como mi plantilla es débil. La tecnología puede acelerar decisiones equivocadas. Pero vamos a ver, la responsabilidad de cómo una empresa usa la evidencia empírica no invalida el método de recolección. No lo invalida, pero... O sea, no puedes culpar al inventor de la resonancia si luego el médico interpreta mal la imagen, ¿no? Al cruzar psicología, management y tecnología, Kappa crea un puente que sencillamente antes no existía. Ya. Es un progreso, sin duda alguna. Sería de locos negar que el estado del arte en estas herramientas ha madurado una barbaridad. Pasar de test en papel en un cajón a servicios web resilientes, offline y seguros es el camino. Es un hito, totalmente. Es un hito de la ingeniería aplicada a recursos humanos. Pero yo insisto en mantener mucha cautela conceptual. El burnout es un problema del entorno de trabajo, de las estructuras, que se manifiesta en la persona. Medir al individuo masivamente sigue siendo en el fondo medir el síntoma y no la enfermedad. Bueno, creo que es un momento excelente para resumir un poco nuestras posturas. Desde mi perspectiva, el avance de Kappa MVP demuestra que sí se puede integrar una medición psicométrica rigurosa con una gobernanza de la información súper estricta. Su arquitectura tecnológica y legal justifica plenamente su viabilidad. Creo que la capa de agregación saca al MVP del nivel puramente clínico individual y lo eleva a inteligencia empresarial accionable, dando a las organizaciones el mapa exacto de dónde deben intervenir. Y yo mantengo que aunque Kappa es un triunfo en recolección segura, pruebas de carga y protección de privacidad, debemos mantener nuestra prudencia. Ya. La herramienta empaqueta y protege magistralmente los datos del sufrimiento individual, sí, pero los líderes deben tener claro que la métrica de un síntoma, por muy agregada y criptográficamente segura que esté, jamás será la cura de una institución enferma. Y estamos de acuerdo en el inmenso valor de cruzar disciplinas, ¿verdad? Cómo la ingeniería de software puede servir de puente para que la psicología y la sociología hagan prevención a una escala impensable antes. Totalmente de acuerdo. Y, oye, tiene muchísimas capas por explorar.
Nos exige a todos seguir refinando cómo interpretamos los datos humanos. Así es, al final nos enfrentamos de nuevo a esas aguas turbias del agotamiento laboral. Con proyectos como Kappa hemos construido un termómetro tecnológicamente blindado y perfecto. Pero la reflexión final que cada organización deberá hacerse es: una vez que la tecnología te entregue ese mapa de calor impecable y te muestre qué departamento arde, ¿estarás dispuesto a cambiar los cimientos del edificio? ¿O simplemente pedirás a tus empleados que aguanten mejor el calor? Ahí queda eso. Hasta la próxima.